¿Qué harías si tuvieras en tus manos la clave para hablar el lenguaje del universo y atraer todo aquello que deseas? No se trata de un truco de magia, sino más bien tiene que ver con la historia y la teoría de lo que hoy llamamos el arte de la manifestación, la autorrealización o la ley de atracción. A lo largo de este video te revelaré lo que seguramente es el mayor descubrimiento que se haya realizado en los últimos 200 años. Un conocimiento secreto al que nuestros antepasados tenían acceso y usaban para hablar el lenguaje del universo. Un misterio que ha permanecido oculto por cómo se ha estructurado nuestra sociedad moderna, pero que si te quedas hasta el final, sabrás exactamente cómo funciona. Empecemos por la parte histórica. El Evangelio perdido de Tomás es así como se conoce a un grupo de pergaminos que fueron encontrados en Nag Hammadi, Egipto, en 1945. Tal vez no lo sabías, pero se ha descubierto que al menos 45 libros fueron suprimidos o intensamente editados en lo que hoy conocemos como la Biblia. Esto es un hecho, pues se han encontrado los fragmentos faltantes en una tumba en Egipto, además de otros 13 rollos de cuero. Entre ellos el insólito Evangelio que comienza con la siguiente consigna. Estas son las palabras ocultas que un Jesús vivo habló y Didymos Judas Tomás escribió. Cabe mencionar que todos los expertos independientes, además de varios teólogos que estudiaron los escritos perdidos, están de acuerdo en que el quinto evangelio es tan auténtico como los sinópticos y el del apóstol Juan. Sin embargo, a diferencia de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento, a este texto no se le considera como otro relato narrativo de Jesús, sino más bien como una visión de él mucho más personal. Es decir, se construye en base a conceptos dichos por el mismo Jesús cuando enseñaba a otros sobre las emociones humanas y acerca del secreto para llevar una buena vida. Además, se estima que es el evangelio más antiguo que hoy se conserva, o al menos el que recoge las palabras del Jesús histórico con más fidelidad que el resto, pues no agrega el factor mítico legendario que es común leer en los otros libros de la Biblia. Lamentablemente algo sucedió en el siglo IV que cambió absolutamente todo e hizo que la historia perdiera una cantidad significativa de información. El emperador Constantino tomó las riendas de la iglesia cristiana primitiva y decidió qué partes podían permanecer en la Biblia y cuáles debían ser eliminadas. Pero, ¿por qué ocultar información? Existen varias teorías al respecto. Una de ellas dice que el Evangelio de Tomás era extracanónico y que por órdenes del obispo tuvieron que enterrarlos con los otros. Otra teoría asegura que Constantino y su corte removieron aquellas secciones que pensaban que podían ser demasiado complejas o confusas, ya que ellos deseaban que la Biblia fuera comprensible. También cabe la posibilidad de que los pergaminos enterrados hayan contenido información poderosa que no encajaba con la narrativa que Constantino quería. En consecuencia, los escritos terminaron bajo la tierra y lejos del alcance de la humanidad. Pero tarde o temprano alguien los encontraría y los compartiría con una sociedad que no estaba lista para recibirlos, aunque algunas décadas más tarde nuestra mentalidad evolucionaría hasta el punto de ser más receptiva a las ideas como la ley de la atracción, la manifestación y la espiritualidad, por lo que es el momento más adecuado para desenterrar aquellos dichos ocultos de Jesús. Quien encuentre la interpretación de estos dichos no experimentará la muerte, dijo Jesús. El que busca, siga buscando hasta que encuentre, y cuando encuentre, se turbará. Cuando se turbe, se asombrará, y reinará sobre el universo. Y lo asombroso comienza desde el verso 3. Jesús dijo, si los que os guían os dicen, ved, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os predecerán. Si dicen, está en el mar, los peces os predecerán. El reino está en ti, y está fuera de ti. Quienes llegan a conocerse a sí mismos lo hallarán, y cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, sois empobrecidos y sois la pobreza. Este verso es el ejemplo perfecto de lo lejos que está el quinto evangelio de la narrativa bíblica que hemos conocido toda la vida. Por un lado, podemos percibir que el ser humano llega a tener un sitio con respecto a lo divino y al universo. Jesús afirma que el reino ya vive en cada uno de nosotros y en nuestro alrededor, un concepto que se vincula fuertemente con la filosofía oriental, pues la mayoría de las religiones orientales creen en un Dios que habita en cada ser humano, por lo que agredir a tu prójimo es atentar contra el mismo Dios. De este verso podemos extraer un principio fundamental. No se trata simplemente de escuchar y asentir dócilmente, sino de comprender desde lo más profundo de tu alma que todo aquello que buscas yace dentro de ti. El cielo es mundialmente conocido como el símbolo de la esperanza. Por ello, las personas suelen mirar hacia arriba cuando buscan algún tipo de ayuda divina, porque así es como la Biblia ha adoctrinado desde hace siglos.
Lo que plantea Jesús es lo contrario a los pedazos que Constantino no dejó conocer. Él anima a las personas a que cuando se presenten dificultades y se necesite esperanza, socorro o cualquier otro milagro, en vez de mirar al cielo, examinen su interior en busca de esa respuesta que ya se encuentra en ellos mismos. Se trata, por tanto, de un proceso de conocernos a nosotros mismos, nuestras fortalezas, debilidades, pasiones y pensamientos, absolutamente todo aquello que nos hace lo que somos, nuestra auténtica identidad. Cuando lo logramos, llegamos a entender que somos lo suficientemente capaces y que no necesitamos seguir insistiendo en obtener la confirmación o validación de factores externos, como de personas, por ejemplo, o rituales. En el verso 6 se detalla información acerca de lo último que hemos mencionado, los rituales. Sobre ellos sus discípulos le hacían preguntas como ¿quieres que ayunemos? ¿Cómo rezaremos? ¿Qué dieta debemos hacer? A lo que Jesús respondió: no mintáis ni hagáis lo que aborrecéis, pues ante el cielo todo está patente, ya que nada hay oculto que no termine por quedar manifiesto, y nada escondido que pueda mantenerse sin ser revelado. De esta manera enseña que practicar el ayuno, rezar todos los días o hacer obras de caridad son actividades que, en primer lugar, no se deberían hacer de forma forzosa o reglamentaria, y en segundo, que no bastan para absorberle de todo lo malo. Cuando el objetivo es buscar redención o incluso el perdón, se debe dar más importancia a la limpieza interna, una autorreflexión sobre lo que hacemos y por qué lo hacemos. Si mentimos, nos burlamos de las personas o somos egoístas, entre muchos otros errores, podremos engañar a todo el mundo, pero jamás al reino que llevamos dentro. Cuando nos equivocamos, siempre estará presente una voz dentro de nuestra cabeza que nos confronta, porque sabemos que hicimos mal o que pudimos haber tomado una mejor decisión. Puede ser tu propia voz, como también una fuerte presión en el pecho o un sentimiento de incomodidad. A pesar de ello, la mayoría de veces preferimos ignorarlo. Un ejemplo más claro es cuando conoces tu capacidad de grandeza o creatividad y te quedas estancado en un trabajo que lentamente va drenando tu amor y entusiasmo por la vida. Te estás engañando cuando repites al espejo que es el lugar donde perteneces, cuando sabes muy bien que no es así. Por ende, te estás traicionando a ti mismo. El primer paso para que comiences a vibrar en una frecuencia más alta y atraigas a esa vida que tanto deseas, no es ayunar 40 días como Jesús, ni orar hasta que te sangren las rodillas. El primer paso es ser honesto contigo mismo. A ese efecto, los discípulos de Jesús continuaron con sus preguntas y la siguiente fue acerca del tiempo exacto en el que regresará al reino. El maestro nuevamente asegura que no es cuestión de esperarlo aquí o allá, pues el reino del Padre se extiende sobre la tierra sin limitaciones temporales. Alude una vez más a que el reino no se encuentra arriba o abajo, sino que ya está aquí en el momento presente. En otros versos también menciona lo imprescindible que es apreciar nuestra realidad, es decir, que no esperemos a que nos pasen cosas buenas ni que milagrosamente las cosas se den de la noche a la mañana. Se trata entonces de reconocer todo lo bueno que ya existe y estar agradecidos por ello. Solamente de esta forma podemos usar todo lo bueno que tenemos alrededor y mejorarlo, porque si no podemos disfrutar lo que ya tenemos, la queja y la ingratitud nos impedirán alcanzar eso que queremos. Por ejemplo, no esperemos a perder peso para poder irnos de vacaciones, no esperemos a recibir algo de nuestros seres queridos para abrazarlos. Si te puedes identificar con alguno de estos ejemplos, lamentablemente estás viviendo tu vida en pausa. Pero no te preocupes, no es tarde para dejar de hacerlo. Jesús te dice en el verso 5, reconoce lo que tienes ante tu vista y se te manifestará lo que te está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. El reino no está llegando, ya está aquí. Pero ¿cómo podemos empezar a aplicar todas estas enseñanzas de manera práctica en nuestras vidas? En primer lugar, para que podamos desatar la fuerza de lo divino dentro de nosotros, es necesario que entendamos cómo funciona. Luego seremos capaces de sintonizarnos con el lenguaje que habla lo divino. ¿Cuál es este lenguaje? Es posible que te sorprenda saber que este peculiar idioma reside en cada uno de nosotros, de nuestra cultura e historia desde hace miles de años. En este punto no existen las fronteras entre ninguna de las religiones, ni cristianos, ni budistas, ni hindúes. Todos sabemos muy bien que estamos rodeados por un campo de energía, el mismo que se activa cuando creemos que nuestras oraciones ya han sido respondidas. El Evangelio de Tomás también habla sobre la fe, esa que es capaz de mover montañas. Lo vemos en el versículo 106, en el 48 y también en diferentes partes de la Biblia. Si hacen las paces entre sí, en esta casa dirán a la montaña que se aleje y se moverá. Pedid y se os dará. En esta parte actúan nuestros pensamientos y emociones, dos fuerzas naturales que son mucho más poderosas de lo que creemos cuando se juntan.
Jesús enseña que es importante encontrar paz entre nosotros y en el templo que llevamos dentro, para que logremos encontrar el equilibrio entre lo que pensamos y lo que sentimos. El pedid y se os dará pierde fuerza cuando se lo quita de su contexto, pues no se trata de pedir a Dios, sino a lo divino, al universo, al reino que está en tu interior. La frase que omite la Biblia y que le da exactamente ese contexto es la siguiente: hoy pide sin motivo oculto y sé rodeado por tu respuesta. Sé envuelto por lo que deseas, que tu alegría sea plena. De esta manera entendemos que lo que hay que hacer no es hablar ni gritar al cielo nuestros ruegos incandescentes para obtener lo que queremos. Al contrario, el camino es confiar plenamente en que ya estamos rodeados de la respuesta. He ahí la fuerza de la atracción. Hasta este momento ya debes tener la noción de que eso que necesitas está a tu alrededor. En cuanto a los motivos ocultos que mencionaba, estos se refieren a que te despojes de cualquier juicio de bueno o malo, es decir, de algún tipo de convicción sobre cómo y cuándo sucederá, tal como enseñan los budistas. Se trata de abrazar las posibilidades que ya existen y que van a suceder, además de alinear nuestros pensamientos y emociones a esa idea. Solo así lograremos hablar del lenguaje del universo. ¿Te atreverías a intentarlo? No olvides compartir el conocimiento, darle me gusta y dejarnos un comentario. Suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ver y hasta la próxima.